Sí, sí, está bien. Desde el celular. Desde este momento ya puedes compartir cosas. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén bien. El día de hoy tenemos este espacio para las preguntas que tengan. Básicamente del ejercicio 1 y 2, que es nuestro interés en este CIPA. Ya en el otro, pues, sería del ejercicio 3. Vamos a mirar la pregunta que tiene la estudiante Mayerlin. Nos va a proyectar en el celular. Sobre el ejercicio 1, ¿cierto? Sobre el porcentaje de error. Yo como tal ya tengo el ejercicio 1, Vale. solo que no he podido realizar la comprobación. Ya yo tengo toda la tabla, todos los ejercicios, usted me dijo que estaba bien, pero no he podido realizar este punto. Vale. ¿Y qué te dice que hagas en el punto? Pues me dice que tengo que ingresar a Google Colab y cargar el archivo. El archivo yo lo cargué, Ajá. pero me muestra como una serie como de código, como por así decirlo, pero no sé, porque igual aquí en la imagen que ustedes montaron aquí, donde me pide la masa de la pelota, entonces allá no me pide eso, sino que me muestra como una serie de código, pero bueno, no sé. Vale. Vale. Yo vi por aquí un trabajo donde ya lo tenían, lo habían hecho, una comprobación. Pero bueno, hagamos algo. Intenta ingresar con el celular a ver. Al, Okay, al link que te muestran allí y muéstranos a ver. ¿Estás compartiendo? no señor, dejé de compartir. Pero, profe, tengo un inconveniente porque yo el documento que piden para subir, yo no lo tengo descargado en mi celular, sino que lo tengo en el portátil y en el momento yo no tengo el portátil. Ok, ok. No, pero yo lo que te pido es que entres allí a Google Colab a ver qué te sale y que subas el archivo. No lo puedes hacer desde el celular. Es que el archivo no lo tengo descargado en mi celular. Vale, vale. Se lo podría pasar, pero bueno, si quieres, no sé. Lo tengo aquí.
en la Bueno. carpeta. Dale. Abrir colado. Bueno, yo aquí tengo un segundito aquí. En su momento tenía eso. Bueno, yo lo abrí acá. Ya les proyecto yo a ver. Vamos a ver qué es lo que es. Ya bueno. Pero ven, yo te hago una pregunta, Mayerlin. O sea, bueno, a mí como tal lo que me interesa es que hayan calculado, digamos, el error ustedes manualmente, ¿sí? ¿Qué porcentaje de error te daban tus datos de energía? O sea, ¿qué diferencia había entre la energía en H0, en H1 y en H2? ¿Qué porcentaje de energía tenías? Tú lo calculaste manual. Pues me dices de las tablas, lo que está en las Eh, tablas. ya te muestro, entonces ya te muestro, ya comparto yo acá algo. Mm, mm, mm. Compartir aquí, que será pantalla. Eh, esto aquí, ¿no? O sea, aquí tú tienes la energía mecánica, esta, digamos, en H0. Hay una energía cinética y una potencial, solo que la cinética es cero en H0 y le da este valor a esta persona. La energía en H1 le da este valor y la energía en H2 le da este valor. Entonces tú me pregunto si tú calculaste el porcentaje de error, digamos, entre este dato y este dato, o entre este y este, ¿sí? O entre este y este de acá abajo. Profe, como tal yo tengo las tablas listas, pero el porcentaje de error no lo he calculado porque tengo entendido que se va a calcular con el documento que se No, usted envió. no, lo puedes calcular a mano. O sea, eso allá es como, es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta más. Pero tú sabes cómo calcular el porcentaje de error, no el No, error señor, por relativo. eso no lo había hecho. Vale, entonces mira, existe una ecuación que básicamente es, digamos, restar los dos valores y dividir sobre uno de los valores. Y lo que te dé se multiplica por 100. Voy a buscar acá, digamos, la ecuación. Aquí es cuando ustedes cargan el archivo, le sale algo así. Me pregunto si le salió algo así cuando usted lo Sí, así me cargó. salió. Ok, ahí tienen como toda la información. Entonces, lo que nos interesa a nosotros acá, en lo que le comento del cálculo de esto, es esto, el error relativo, porcentual. Bueno, esa ecuación se ve como maluquita. Mi imagen, a ver. Aquí, mira esta ecuación. Esta aquí, ¿sí? Aló. Sí, profe, aquí está. Entonces, mira, aquí el error relativo porcentual es lo que hay que hacer es, digamos, tener un valor, digamos, colocas el valor de la energía, digamos, este valor, ¿sí? 1,128, ¿sí? Entonces sería, digamos, este valor, menos el otro valor de energía, digamos que sea el otro 1,104 joule, ¿sí? Entonces, 1,128 menos 1,104 joule, que sería este valor sobre 1,104 joule, ¿verdad? El numerito que te da allí
lo multiplicas por 100 y el número que te da el error relativo es un número que va, digamos, de 0 ¿a qué? A 100%, ¿sí? Entonces, si el error te da menor a 10%, es porque el experimento está bien. O sea, es un experimento aceptable. Pero si te da mayor del 10%, no tiene sentido el experimento, tocaría repetirlo. Entonces, te invito a que lo hagas allí. A ver, que cojas una calculadora y tomes tus valores, digamos. El valor de la energía mecánica de H0, es decir, este de aquí, digamos que lo compares con el valor de la energía mecánica de H1. ¿Sí me di a entender, Mayerlin? Sí, señor, voy a realizar uno para ver qué porcentaje me da. Dale, dale, hagámoslo allí. Hola, Edwin. Buenos días, profe. ¿Cómo va todo? Digamos que bien con el tema de la actividad. No he contado con el tiempo suficiente, estoy apenas trabajando, por eso entré al CIPAS para ver de pronto cómo va el tema de los demás compañeros, pero voy muy atrasado con la actividad, pero para el día sé que la puedo cumplir. Ah, vale, vale. Vale, vale, entiendo. Me pregunto si has visto las webconferencias que han dado. No, al momento solamente las he descargado para poderlas visualizar offline porque no he podido asistir a las mismas. Sí, te invito a que veas las webconferencias que son, digamos, bastante aclaratorias de los temas, como de lo que tienen que hacer, cosas que no les falten. De igual forma, hoy estamos aquí para responder preguntas del primer ejercicio y segundo ejercicio. Entonces, ahorita estamos mirando, calculando el error porcentual de unos valores, exactamente de la energía mecánica. Entonces, lo que comentaba es que, por ejemplo, para calcular el error de unos datos es hacer la diferencia, digamos, entre los datos. Si yo quiero calcular el error de los valores de la energía mecánica, como idealmente me tienen que dar exactamente iguales. Pero bueno, es probable que haya un error de cálculo o al momento de hacer el experimento. Entonces uno lo que hace es que resta, digamos, los valores de energía. Digamos, este valor lo resto con este valor y lo divido, digamos, sobre ese mismo valor y todo lo que me dé lo multiplico por 100, es decir, utilizando esta ecuación me daría el error relativo porcentual. Digamos, XI y XV, fíjate, son los dos valores. Digamos que XI sea, digamos, este, ¿sí? Y XV sería este. Entonces yo lo coloco acá, XI y XV y XV, y hago esa operación. Y luego lo que me dé lo multiplico por 100%. Y entonces me va a dar un error relativo porcentual que va, digamos, de 0 a 100%. Perdón, va de 0 a 1. Va de 0 a 1 ese error en realidad. Va de 0 a 1. Es bastante... no, va de 0 a 100. Va de 0 a 100. Entonces, si el error es menor de, digamos, del 10%, si el número que te da es menor al 10%, entonces significa que fue un experimento aceptable o bueno, digamos, de acuerdo a las condiciones que uno tenga. Pero si ya el experimento, ya el error es mayor al 10%, ya uno dice que el experimento no estuvo bien, que faltaron algunos datos o que tocaría repetirlo. Entonces, Mayerlin está haciendo su error relativo porcentual de sus cálculos. Eso también se los mencionan ahí a ustedes en la guía, que lo podrían hacer en Google Colab. ¿De acuerdo?
Entonces, por el momento, a mí lo que me interesa es que lo hagan manual, que calculen ese error relativo porcentual de manera manual. No me interesa que lo hagan por lo pronto con Google Colab. Entonces, ella está haciendo allí ese cálculo. Me di a entender allí, Edwin, no sé. Sí, señor. Se tomaría, bueno, tengo los tres valores, ¿no? Tomar, Ya. sacaría el error porcentual a los tres valores, independientemente, pues, bueno, 2 y 2. Si los tres valores están sobre el menos del 10%, entonces con los tres valores tomados, con ese hago el ejercicio. Si hay uno que de Fíjate pronto que, está más sí, elevado. fíjate que tú vas a hacer el error relativo porcentual, digamos, así. Tú, por ejemplo, vas a comparar las energías, ¿verdad? Digamos, esta con esta, o puedes comparar esta con esta que está acá. O también puedes comparar esta con esta, ¿sí? Entonces son como esas combinaciones. En últimas, lo que esperamos es que el error relativo porcentual, digamos, entre las diferencias de esas energías, sea menor al 10%, ¿sí? O sea que idealmente estas energías deberían ser exactamente iguales por la conservación de la energía mecánica. Pero ahora hay que tener en cuenta que cuando ustedes estaban haciendo ese experimento o cuando lo vayan a hacer, cuando ustedes sueltan la pelotica, además de estar influenciada por la gravedad, pues también hay resistencia del aire. Entonces, claro, eso ya es una fuerza externa. Entonces hace que no, digamos, no se conserve la energía mecánica, en principio, ¿no? Solo que esa resistencia del aire es muy, 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 muy pequeña en comparación a los valores energéticos que nosotros hallamos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, aquí en este caso, a ella le dio, o sea, diferencias, digamos, pequeñas, 1.128, 1.108. Fíjense que la diferencia estaba ya, digamos, era en el segundo decimal. Desde el segundo decimal eran como las diferencias. Entonces, lo que esperaría uno es que el error relativo porcentual sea muy pequeño. No sé si me di a entender allí, Edwin. Sí, señor, entendido. Sí, esa parte sí la comprendí perfectamente. Ok, perfecto. Creo que una pregunta. Sí, digamos. Em, Se tiene que calcular H0 con H1, H0 con H2 y H1 con H2. Sí, sí, exacto. Todas las, digamos, todas las combinaciones que te salgan allí, ¿de acuerdo? Esas que me mencionaste son, ¿sí? Y Ah, los resultados que me den de los tres los sumo. Y me tiene que dar no, no, menos de no, 10. no, 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 no hay que sumarlos, no hay que sumarlos. Cuando haces, digamos, la comparación de H0 con H1, te está dando el error relativo porcentual entre esas dos medidas. O sea, te está dando, digamos, la desviación que hay entre las dos mediciones, ¿sí? Como el error que hay entre esas dos mediciones. Vamos a suponer. Ahora, estos datos que ustedes están teniendo aquí son datos experimentales de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque ustedes hallaron la energía cinética de manera experimental porque tomaron datos del tiempo teóricos, ¿sí? Y de la energía potencial gravitacional porque toman valores, digamos, de la altura, digamos, experimentales. Energía cinética experimental, perdón, porque toman tiempos experimentales y acá en la energía potencial toman alturas experimentales, las miden ustedes, no es como un valor teórico que les dan a ustedes, que les digan, no, la altura es 2 metros. O sea, como que todo lo que ustedes hicieron fue haciendo un experimento, ¿sí? Entonces los datos que ustedes tienen son experimentales. Entonces ustedes van a comparar esas mediciones entre... La idea es que ustedes comparen estas mediciones, digamos, con el valor de la energía mecánica teórica. ¿Cómo sería la energía mecánica teórica?
tomar todos los datos teóricos de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la masa teórica, la velocidad teórica, que como debería ser, al cuadrado. Allí hallarían energía cinética. La energía potencial gravitacional, masa por gravedad por altura. La masa teórica, la gravedad, que es la teórica, 9.8, por la altura teórica, la altura ideal, que digamos en H0 la altura teórica es 2. ¿Qué? 2. Por 2. ¿No lo recuerdan? H. Bueno, es que depende de cada estudiante. Si el estudiante tal, bueno, para el estudiante letra A, el H0 es 2.7 metros, el H1 1.7 metros y el H2 0 metros. Entonces ustedes, con esos datos teóricos, ustedes pueden calcular la energía mecánica teórica. Y con todo este experimento que ustedes hacen en casa, están hallando la energía mecánica experimental. Entonces la idea es que se compare los datos de esta energía mecánica experimental con ese dato de la energía mecánica teórica que ustedes calcularían, ¿sí? Y cuando lo calculan, calculan el error relativo porcentual con esta fórmula que está acá. Entonces, digamos que ustedes colocan la energía teórica menos la experimental sobre la energía experimental, todo lo que les da eso por 100%. Y eso les va a dar un número de 0 a 100%. Es decir, el número es menor al 10%, uno dice, bueno, perfecto, me quedó bien. ¿Sí? Pero de igual forma, ustedes pueden comparar también las diferencias, el error relativo porcentual entre estas energías mecánicas experimentales. O sea, entre esta y esta, entre esta y esta que está acá, entre esta y esta que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen esa comparación, calculan ese error entre esos experimentos, quiere decir que es un experimento que es válido si el error es menor a 10%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Chicos, preguntas hasta allí. No sé si me di a entender. Perfecto, por acá todo claro. Me gustaría que me... Ok, ok. Mayerlin también. Todo claro ahí. Sí, profe, hasta el momento todo claro. Vale. Bueno, esa era una pregunta. No sé si tienen otras preguntas. O sea, no sé si todos estaban enfocados ahí a esa parte nada más. Como les comentaba, los IPAs son espacios donde uno puede, digamos, darle herramientas, responderle dudas, preguntas que tengan. Entonces, me pareció bien la pregunta que tienen. Mayerlin ya veo que ya lleva bastante adelantado el ejercicio 1 o ya lo terminó, no sé. No sé si ya está haciendo el 2 y el 3. Está haciendo el 2 y el 3, Mayerlin. El 2 es sobre... Bueno, Mayerlin como que se nos fue. Bueno, en el ejercicio 2, ¿me escuchan? ¿Me confirman, porfa? Señor. Sí, vale. En el ejercicio 2 les comento algo. Miren, en el ejercicio 2 les preguntan, es acerca del trabajo y la potencia. Entonces, algo que hay que tener en cuenta que el trabajo es, digamos, de manera así general, es multiplicar la fuerza por la distancia. Si yo tengo algo y yo le aplico una fuerza y lo muevo una distancia,
en la dirección de la fuerza, entonces estamos realizando un trabajo o la fuerza está realizando un trabajo. Eso es el trabajo, como para no complicarnos, es la fuerza multiplicado por la distancia, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy aplicando una fuerza, pero el objeto no se mueve, aunque yo estoy aplicando una fuerza, no se está realizando un trabajo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, aquí en este ejercicio tenemos una gráfica de fuerza versus distancia, ¿sí? Y entonces hay distintos, digamos, segmentos. Está, por ejemplo, de 0 a 3 metros, de 3 a 4 metros. Entonces, de 0 a 3 metros hay, digamos, una fuerza que va incrementando hasta llegar a 2 newton, luego se mantiene constante. Luego en 3 la fuerza es 0. Luego, digamos, de 4 a 7 la fuerza es negativa, disminuyendo, ¿sí? Negativamente. Luego pasa de -1, pasa a 0 en el metro 6, o sí, en la distancia 6 metros. Y luego de 6 a 7, la fuerza es 0, ¿sí? Sino que aquí colocaron una línea aquí más. Entonces, en este ejercicio, lo que nos preguntan es, calcula el trabajo hecho por el sistema en cada intervalo. ¿En cuál intervalo? Digamos, de 0 a 3 metros. Entonces, de 0 a 3 metros es calcular el trabajo realizado por la fuerza. Y el trabajo, como es fuerza por distancia, el trabajo en últimas, bueno, en realidad es fuerza la integral de fuerza por distancia. Entonces, cuando ya uno habla de integral, el trabajo va a ser entonces el área bajo la curva entre la gráfica de fuerza y distancia, es decir, el área que nos genera aquí esta gráfica, ¿no? Esta área de aquí. Entonces, si yo voy a analizar en intervalo de 0 a 3, yo aquí observo que hay un triángulo aquí, y aquí hay un rectángulo. Entonces, si yo quiero calcular las áreas, yo hallo el área del triángulo más el área del rectángulo, ¿sí? Ahora, si me dicen de 3 a 4 metros, de 3 a 4 metros, ¿qué observo yo? Que no hay área, ¿de acuerdo? No hay una área. Ahora, de 4 a 7 metros, de 4 a 7, ¿qué observaría yo aquí? Un triángulo, ¿sí? Este triángulo que está aquí. Yo calcularía el área de ese triángulo. ¿Cuál es la base del triángulo? Sería una unidad, 2 unidades. La altura, una unidad, ¿sí? De 0 a 7, de 0 a 7, de 0 metros a 7, calcular el área. Entonces, ¿qué observaría yo? Que hay una área positiva, que son estas de acá, y una área negativa, que es esta que está acá. Entonces, yo sumaría esa área positiva, digamos que me dio 7, digamos 7 metros cuadrados, menos, digamos, 3 metros cuadrados. Entonces yo diría 10 menos 3 me daría entonces 7 metros cuadrados. Es hacer esa resta entre las áreas. Ahora, de 7 a 2 metros, entonces si lo recorremos de 7 hasta 2, lo que vamos a observar es, digamos, esta área, que como la estamos recorriendo en sentido contrario, vamos a tomar esta área positiva y esta área de acá la tomaríamos como negativa y haríamos la resta. Es lo que hay que hacer. Hasta allí me pregunto si vamos bien, si me van escuchando, si todo va bien. Para seguir con el ejercicio, para seguir hablándole un poco de eso. Mayerlin manda una mano hacia arriba. Sí, profe, para mí sí. Vale. Edwin. Entendí la explicación, tendré que mirar el tema de las fórmulas para Vale. responder. Bueno, entonces sigo acá. Entonces miren, entonces fíjense, aquí les dicen de 0 a 3. Entonces veamos. Lo que les decía, está este triángulo y está este rectángulo. Entonces hay que calcular. La base de este triángulo serían 2 unidades. La altura de este triángulo serían 2 unidades. Entonces, si yo quiero hallar el área del triángulo, sería la base por la altura. 2 por 2, 4. Entre 2 me daría 2. ¿Sí? 2 por 2, 4. Tener en cuenta las unidades. La base está en distancia, que es metros. La altura en newton. Entonces, las unidades newton por metro me dan joule, ¿sí? 2 por 2, 4 entre 2 me da 2 joule. Ahora, si yo quiero calcular el área de un rectángulo, sería la base por la altura.
La base en ese caso es 1 metro, la altura es 2 newton, entonces ese trabajo realizado sería de 2 joules, ¿sí? Entonces el trabajo total, ¿sí? El trabajo total del triángulo con el rectángulo, es decir, el trabajo realizado por la fuerza en la distancia desde 0 hasta 3 metros, es decir, esta que está aquí de 0 a 3 metros, sería entonces el trabajo del triángulo más el rectángulo. Entonces el trabajo del triángulo más el rectángulo me daría 2 joules más 2 joules, que sería 4 joules. Hasta ahí vamos bien, chicos. Ahora sí todo claro. Sí, todo claro. Sí, exacto. Entonces, de la misma forma se hacen los otros, ¿verdad? De la misma forma. Entonces, de la misma forma es calcular áreas en eso, ¿no? Entonces, la idea es que ya empiecen a hacer el ejercicio 2, que ya empiecen a hacer el ejercicio 2. Ah, bueno, y va a haber una parte en la que ustedes les preguntan por potencia, ¿sí? Por potencia, y les preguntan por el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, cuando ustedes les van a anotar, cuando les preguntan, perdón, aquí les preguntan por el teorema del trabajo y la energía. Entonces, yo quiero que tengan en cuenta que el teorema del trabajo y la energía, la ecuación, bueno, aquí ya está como reemplazada, pero voy a buscarles aquí la ecuación. Teorema del trabajo y la energía. Creo que me muestra una ecuación bastante... Eso está bien. A ver, aquí, esta sí. Sí, miren. Esta ecuación, miren. Lo que nos dice el teorema del trabajo y la energía es que el trabajo es igual a masa por velocidad final al cuadrado entre 2, es decir, energía cinética final, menos energía cinética inicial, que sería masa por velocidad inicial al cuadrado entre 2. Entonces lo que nos dice es que el trabajo es el cambio de energía cinética, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esa ecuación nos representa el teorema, se escucha así todo estrambótico, teorema del trabajo y la energía. Hasta ahí vamos bien, chicos. Hasta allí, me confirman, por favor. Todo claro. Todo claro. Mayerlin y Gina, Sí, señor. vale. Creo que Mayerlin está como que mal del internet, que dicen espera, creo. No sé. Bueno, entonces si nosotros observamos, si nosotros despejáramos de esta ecuación la velocidad final, fíjense que va a quedar en función del trabajo y de la velocidad inicial, ¿sí? Y de la masa, ¿sí? Y esta ecuación aquí ya la tendríamos, ¿no? Esa velocidad final, lo que le decía, va a quedar en función de la masa, del trabajo y de la velocidad inicial. O sea, se hace el despeje de la ecuación. Hasta ahí entendido. ¿Me confirman? Sí, O señor. sea, ¿cómo? Sí, señor, Robert. Vale, vale, vale. Perfecto. Gina, Sí, sí, señor. sí, o sea, les tocaría hacer el despeje, ¿verdad? O sea, pero lo que voy es que tendrían, digamos, esta ecuación, que es la ecuación que van a utilizar para este ejercicio. Entonces, en este ejercicio les mencionan el teorema del trabajo de la energía, les dan una masa, digamos 1500 gramos, ustedes lo van a convertir a kilogramos. Y la velocidad se las dan en metros sobre segundo. Entonces, lo que les dicen es, suponga que la gráfica mostrada, cuando les hablan de la gráfica mostrada, es esta gráfica. Esta gráfica. Y se suponga que la gráfica mostrada arriba sostiene cuando un objeto de masa m, que es la masa de 1500 gramos, es sometida a la influencia de una fuerza externa. La fuerza externa es la fuerza que se ve en la gráfica, ¿no? Los valores que nos muestran en la gráfica. Este objeto posee una velocidad inicial. O sea, nos están diciendo que él posee ya una velocidad inicial. Use los valores de m y b sub 0 de acuerdo a la tabla 2. Entonces, bueno, ustedes pueden empezar aquí. Para este ejercicio, cada uno de los estudiantes del grupo debe trabajar con los datos
que están en la tabla. Dice, con esta información usa el teorema del trabajo y la energía para calcular la velocidad del objeto cuando X es 2 metros. Cuando X es 2 metros. Entonces, bueno, usted va a calcular para cuando X es 2 metros la velocidad que él llevaría. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente. Cuando es 2 metros, nos están pidiendo hallar la velocidad. Hay que tener en cuenta que él lo pasan con una fuerza de 2 newton, lo llevan hasta 2 metros a ese objeto, ¿verdad? Con la masa cantidad que nos están dando. Entonces, fíjense que nosotros al colocar una fuerza en un cuerpo, el cuerpo lo que hace es que acelera, ¿no? O aumenta su velocidad, ¿sí? La aceleración es el cambio de velocidad. Como es una fuerza positiva, esa aceleración es positiva, por lo tanto hay un aumento de velocidad. Entonces, él cambia de velocidad inicial a una velocidad, digamos, final, que sería la velocidad en la distancia 2 metros, ¿sí? Entonces acá, entonces dice, en la gráfica, un objeto, ok, la masa es esta, tal. Entonces ese objeto, que es el que aumenta la velocidad, nos están diciendo, usa el teorema del trabajo de la energía, es decir, la ecuación que vimos ahorita en internet, esta es la ecuación. Utilizamos esa ecuación, que esta ecuación, cuando yo despejo BF, es esta ecuación que está aquí, la misma, ¿sí? Entonces dice, con esta información usa el teorema del trabajo de la energía para calcular la velocidad del objeto cuando X es 2 metros. Entonces vamos a ver, si yo hago mi despeje de velocidad final, sería 2 entre la masa, todo que multiplica al trabajo total o trabajo neto, más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces yo si reemplazo los datos, 2 sobre la masa, que es 1.5 kilogramos, el trabajo que hay desde 0 hasta 2 metros, recuerdan que ese trabajo, ¿cuánto fue? Fueron 2 joules, que fue el trabajo del rectángulo. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo es los nombres? Gina Sí, y Edwin. Sí, señor. yo tengo una pregunta. Es que en Diga. varios ejercicios me ha pasado que, por ejemplo, me salen hartos decimales, o bueno, 3 o 4, pero entonces yo a veces aproximo y a veces no. Yo quisiera saber si es mejor aproximar o dejar el valor como me sale para hacer ese tipo de ecuaciones, porque cuando empiezo a desarrollar ya las ecuaciones que son difíciles, por Ajá. ejemplo, esa de calcular el error y todo eso, pues a veces, pues uno lo aproxima, pero a veces puede cambiar el resultado, ¿no? Sí, 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 total, Gina. Una excelente pregunta, la verdad. Una excelente pregunta. Ahí va a depender mucho de lo que te digan, digamos, el tutor o lo que te diga la guía, ¿sí? Ahora, si en la guía no te dicen, normalmente lo que se dice es lo siguiente, Gina. Se dice, vamos a manejar 2 cifras significativas o manejemos 3 cifras significativas en el documento. Ahora, si a ti no te dicen nada, tú vas a utilizar con lo que tú te sientas cómoda. Yo, por ejemplo, recomendaría trabajar solo con 2 cifras significativas, ¿sí? Entonces, ya tú desde la segunda cifra significativa, entonces ya tú redondeas, ¿sí? Ya tú redondeas el número. No es colocar todos los números, sino redondearlo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, Sí, sí, sí. si ya tú redondeas el número, pues ya tú empiezas a jugar o a seguir con ese cálculo redondeado y ya, y no te complicas la vida. Entonces, para el cálculo del error relativo, utiliza, digamos, 2 cifras significativas. Para estos otros cálculos también te recomiendo utilizar 2 cifras significativas. ¿De acuerdo? Con 2 está bien. Sí. Con 2 está bien. Ah, listo, profe. Sí, sí. Vale. Gracias, profe. Entonces, miren acá. Entonces, lo que les venía comentando. Entonces, ustedes con esta ecuación calcularían la velocidad que llevaría el objeto cuando esté en la posición x igual a 2 metros. Pasó de 0 metros a 2 metros. Entonces, en 0 metros la velocidad inicial era 1 metro sobre segundo. Y cuando uno hace el cálculo de la velocidad final, es decir, la velocidad cuando está en 2 metros, le da 1.91. ¿Sí? Le dio 1.91, metió todos los datos, y le dio 1.91. Después dice,
Calcular la velocidad del objeto cuando X es igual a 3 metros. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Nuevamente utilizar la misma ecuación, esta ecuación, ¿verdad? Solo que el trabajo, cuando X es 3 metros, el trabajo acumulado ya es distinto, ya es 4 joules. ¿Por qué es 4 joules? Porque fíjense, el trabajo de 0 a 2 metros es nada más este trabajo del triángulo, pero el trabajo de 0 a 3 metros es el trabajo del triángulo más el trabajo del rectángulo. Entonces el trabajo acumulado es la suma de los dos trabajos, el del triángulo y el del rectángulo. Ya lo habíamos calculado que el del triángulo es 2 y el del rectángulo es 2, entonces el trabajo total es 4. Entonces ya sabemos que el trabajo que vamos a utilizar allí, el trabajo total que vamos a utilizar es 4. Entonces lo colocamos acá. El trabajo total es 4 joules. Entonces la velocidad final, es decir, la velocidad para cuando X sea 3 metros, utilizo nuevamente la ecuación, ¿no? ¿La ecuación cuál es? Esta. 2 sobre la masa, trabajo total, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo colocamos acá. Lo hacemos aquí. 2 sobre la masa por el trabajo total, 1/2 de la masa por la velocidad inicial, que sigue siendo 1.0, ¿no? Porque él parte del 0 metro. Metemos todos los datos y nos da 0.51. Y así sucesivamente, ¿no? Calculamos para cuando X es 3 metros, para cuando X es 4 metros, para cuando X es 6, cuando X es 7. Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, señor. Sí, profe. Mayerlin, me pregunto si hasta allí vamos bien. ¿Será que Mayerlin se nos fue? Bueno, bueno. Sí, entonces de esa manera, Adrián, el ejercicio. Ah, bueno, hay otra parte aquí en el punto 2, que la parte 3, les piden allá la potencia. Entonces la potencia es el promedio de la fuerza por el promedio de la velocidad. ¿Sí? Entonces, si ustedes, aquí lo que nos piden allá es lo siguiente: calcula ahora la potencia promedio en los intervalos de 0 a 2 metros, después en el intervalo de 2 a 3 metros, luego en el de 3 a 4 y luego en el de 4 a 6. Entonces, de 0 a 2 metros hay que ver cuál es la velocidad promedio, hay que ver cuál es la fuerza promedio, y ya con la velocidad promedio y la fuerza promedio calculamos la potencia, porque la potencia es F por B. Esta es la B y esta es la F. Multiplico esto por esto, me daría esto. Esto por esto, me daría esto. Ahora, hay que ver cuál es la velocidad promedio de 0 a 2 metros. ¿Cuál sería esa velocidad promedio? Entonces nos vamos a ir acá a la gráfica. De 0 a 2 metros, veamos, de 0 a 2 metros, ¿cuál es la velocidad promedio? Entonces, de 0 a 2 metros, ahorita habíamos calculado una velocidad, ¿sí? De 0 a 2 metros habíamos calculado, de 0 a 2 metros, la velocidad que se calculó fue esta, 1.91 metros. Entonces, esa es la velocidad que va de 0 a 2 metros, 1.91, ¿no? Aquí colocó 1.45. Denme un segundito. Vamos a ver esto 1.45. Vamos a verlo acá. A ver. Ah, ok. Ya sé por qué lo colocó. Ok, claro, porque la velocidad promedio es, bueno, hay una ecuación que tenemos que es velocidad inicial menos velocidad final entre 2. Y claro, de 0 a 2 metros la velocidad inicial es 1.0, la final es 1.91 y dividido entre 2 me da 1.45. Entonces esta sería la velocidad promedio en el intervalo de 0 a 2 metros. 1.45 y la promedio, veamos, la fuerza promedio de 0 a 2 metros. Fíjense que la fuerza pasa de 0 hasta 2. Y el promedio de 0 a 2, ¿cuánto es? Es 1, ¿sí? Entonces la fuerza promedio, que es 1, lo multiplicamos por la velocidad promedio, según esta ecuación, que la potencia es fuerza por velocidad promedio, fuerza promedio por velocidad promedio, y nos da 1.45. De la misma forma, vamos a calcular velocidad promedio
para el intervalo de 2 a 3, es decir, tener en cuenta la velocidad que hay en 2 y la velocidad que hay en 3, que ya la hemos calculado con este ejercicio de acá, porque cuando calculamos estas velocidades en X3, en X4, en X6, en X7, ya estamos teniendo entonces la información para calcular la velocidad que hay de 2, digamos, el intervalo de 2 a 3. Entonces la velocidad promedio va a ser la velocidad final en 3 menos la velocidad final, perdón, la velocidad final en 3 más la velocidad final en 2 dividido entre 2. Ya él le dio 2.21. Y la fuerza promedio de 2 a 3, veamos en el intervalo de 2 a 3, veamos acá la gráfica, de 2 a 3, fíjense qué velocidad, bueno, de 2 a 3, fíjense que la fuerza se mantuvo constante, ¿sí? Se mantuvo constante. Entonces, él calcula la velocidad promedio, que es como la velocidad, aquí la aceleración fue constante, entonces no hubo una aceleración, es porque la velocidad se mantuvo constante. Si la fuerza fue constante, hay una aceleración que es constante. No hubo una variación aquí de la fuerza, entonces no hay una variación de la aceleración. Vale, entonces denme un segundito aquí, quiero ver algo. Profe, ¿en esa ¿Qué? ecuación siempre se va a dividir por 2 o depende de qué? De No, la... sí, esta ecuación es por 2. La velocidad promedia es velocidad inicial más velocidad final entre 2. ¿Sí? Ah, Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la velocidad en el punto 2 y la velocidad en el punto 3, tú las vas a sumar. La velocidad en el punto 2 sería la velocidad inicial en ese intervalo, más la velocidad en el punto 3 sería la velocidad final de ese intervalo. Y lo divides entre 2. La suma y lo divides entre 2 y en este caso le dio 2.21. ok. ¿Sí? ¿Y Y, por siempre es ejemplo, por eso o va a depender de pronto de los metros que uno tenga? Siempre es dividido 2. sí, dividido, porque Ah, listo. esa es la definición de velocidad promedio. Sí, un promedio entre las velocidades. Promedio es la suma de la velocidad de las cosas dividido entre dos. O entre el número de Listo. datos. Entre el número de datos, Ah, porque en este caso hay dos datos, entonces el promedio sería dividido entre dos. ¿Sí? listo. Gracias, profe. Entonces, fíjense acá, en el intervalo de 2 a 3, habían hallado que la velocidad en X igual a 2 metros es 1.91, en X igual a 3 metros es 2.51 y lo dividen entre 2. ¿Cómo calcularon esta velocidad de 2.51? Con estas ecuaciones que tenemos acá del teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Para X igual a 3 metros el trabajo acumulado fue 4 joules, lo reemplazaron en la ecuación y hallaron la velocidad de 2.51. De esta forma es que lo van a realizar esas velocidades promedio y tendrían velocidades promedio y fuerzas promedio, ¿sí? Entonces, fíjense, de 2 a 3 metros la fuerza promedio es 2, veamos. De 2 a 3 metros. Fíjense, de 2 a 3 metros la fuerza siempre fue 2. En X2 la fuerza es 2 y en X3 la fuerza es 2. Entonces, 2 más 2, 4 entre 2, pues sería 2. O sea, es la misma, ¿no? Entonces, esa es la fuerza promedio. ¿Entendido hasta allí? Sí, señor. Entonces, de esa forma, fíjense que pueden hallar entonces potencias también. Ya hallaron entonces velocidades, potencias. Sí, fíjense, ahí está la ecuación de potencia promedio. Sí, ya con eso responden los primer punto y segundo punto. Ya para el próximo CIPAS, ya si nos metemos con el ejercicio 3, que es de conservación de momento lineal, en última es entrar a esta simulación y jugar con ella, ¿no? Y mirar los choques elásticos e inelásticos. En la simulación les muestran los datos de masa, posición, velocidad y momento. Y que lo registren acá en la tabla, después de registrarlos en la tabla y tomar responder las preguntas, pero ya eso sería para la próxima clase. Aquí veo la ecuación de la conservación del momento lineal que nos dice que el momento lineal antes del choque es igual al momento lineal después del choque. Antes del choque hay dos cuerpos. Entonces esos dos cuerpos tienen masas y velocidades, masa y velocidad. Y después del choque también tienen masa y una velocidad, pero una velocidad después del choque, una velocidad después del choque. Entonces, ya para la próxima clase vamos a estar jugando con conservación del momento lineal, ¿sí? Ya para la próxima clase.
Por lo pronto, los escucharía si tienen preguntas de acuerdo al ejercicio 1 y del ejercicio 2. Yo de igual forma, en la pregunta que me hizo Mayerlin allí del Google Colab, acerca digamos, del software que le enviaron a ustedes como apoyo, como para que revisaran y confirmaran, también lo estaré, digamos, revisando más a fondo. Pero de igual forma, lo que les decía, lo que me interesa es que ustedes sepan calcular el error relativo porcentual de manera en su libreta, ¿no? Que lo calculen, que hagan esa diferencia, que calculen el error relativo porcentual, que el error les dé menor al 10%, y si les da menor al 10%, porque está bien el experimento, y ahí uno dice, bueno, ya cumplí, ¿de acuerdo? Y ya la comprobación Google Colab, pues sería algo, digamos, adicional. No sé si alguien tiene preguntas. Profe, en lo que usted mencionaba, lo del error porcentual, calculé el de los datos de la compañera del ítem 1 y ítem 2 y el error porcentual fue 2.17. Entonces, es decir, que está bajo. O sea, estuvo, o el ejercicio se acerca a la realidad. ¿Cuánto porcentaje le dio? 2.17. No, está bien, está bien. Entonces, No pasó. fíjese, Edwin, fíjense que esos datos que nosotros estábamos comparando, digamos, comparando, en este otro trabajo, creo. Esos datos que nosotros aquí tenemos, estos que tiene aquí este estudiante, son, digamos, energías mecánicas experimentales, ¿sí? Porque lo hicimos en el experimento, lo hicimos en casa, ¿de acuerdo? Entonces, usted algo que podría hacer, o que bueno, sería chévere que lo hiciera, es que usted calcule la energía mecánica teórica. La energía mecánica teórica, ¿cómo la calcula? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la masa teórica, esa velocidad en ese punto, la velocidad teórica al cuadrado, más la masa por gravedad por altura, ¿no? Que eso es la energía mecánica, energía cinética más energía potencial. Y la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado y la energía potencial es masa por gravedad por altura. Entonces, todos los datos teóricos, colocarlos, digamos, en la altura h0 y calcular la energía mecánica. Todos los datos en la altura H1, todos los datos teóricos en H1, calcular la energía mecánica teórica, y en H2, todos los datos teóricos que tenga, colocarlo allí y calcularle la energía mecánica teórica. Y cuando tengan esos datos teóricos, compárenlo con la energía mecánica. Y también cuando hagan esa comparación de la energía teórica con la energía mecánica, ver si el error relativo porcentual es menor al 10%. Y si les da menor al 10%, ustedes dicen, ah, ok, cumplimos. Y de hecho, ese error que usted calculó de 2% quiere decir que este experimento está bien, que no tuvo variaciones en los valores obtenidos de la energía mecánica experimental. ¿De acuerdo, Edwin? Señor, o sea, prácticamente es realizar la tabla como lo que realizamos en el experimento de laboratorio. En el laboratorio calculamos lo que fue la teórica y la porcentual, y la teórica y la experimental, y ya vemos la diferencia de un valor y el otro. Exacto, exacto, exacto. Esa es la idea, esa es la idea. No sé si tienen más preguntas. Por mi parte, ninguna. Gina, Mayerlin. Me gustaría escucharlas. Si no tienen preguntas, pues para poder ir culminando la sesión. Profe, de mi parte hasta el momento todo está claro. Vale. Gina, bueno, voy a detener la grabación.